Shabuatov. Este video creo que va a ser el más polémico de mi canal, pero aún así quiero hacerlo porque me gustaría aclarar algunas cosas. Sobre todo antes de empezar me gustaría dar un par de avisos parroquiales, y uno de ellos es pedir perdón nuevamente por que el podcast Juan otra vez brilló por su ausencia. Subí una introducción prototipo que usaremos y bueno, veo que mucha gente no lo vio, así que pido nuevamente que vayan a verlo y digan si les gusta, si no, y sobre todo pues escuchar a la gente, qué le gusta, para así hacer las cosas lo mejor posible. Somos mucho de escuchar y no somos como el típico creador que cuando lo criticas se enoja. Nosotros queremos que nos digas qué opinas y así poder hacerlo lo mejor posible. Otro aviso parroquial que quería decir es que los posibles siguientes episodios del podcast Juan durante una cantidad considerable de tiempo, F-22 Raptor o Sub-5 no va a estar disponible debido a, bueno, la situación que está ocurriendo en Venezuela. Ahora, me gustaría aclarar unos cuantos puntos antes de empezar a hacer este video. Número 1, no soy un detractor ni crítico del presidente Nayib Bukele. Al contrario, lo admiro mucho, lo considero un hombre de principios, de voluntad, pero sobre todo que tiene muchas agallas y que hace lo que se tiene que hacer, aunque no sea muy legal o muy ético. Y número 2, aclararle a la derecha aplaudidora, subnormal y hueca del coco que Bukele es un político de izquierda, no es de derecha. No sé de dónde se sacaron que Bukele es de derecha. Bukele es de izquierda. El hecho de que Bukele no actúe como los políticos bananeros del socialismo del siglo XXI como Evo Morales o Hugo Chávez no quiere decir que no sea de izquierda. Eso es como decir que Roberto Vaquero es de extrema derecha, cuando es muy obvio que Roberto Vaquero es más revolucionario que cualquiera de nosotros. Ahora, Nayib Bukele es un presidente muy polémico porque ha logrado lo que tanta gente ha pedido, pero que al parecer, debido a la inmensísima corrupción sistemática que hay en Latinoamérica, no era posible, y era el tema de combatir al crimen organizado. Bukele lo ha logrado eliminar, pero en el camino se ha convertido en un dictador, y esto es una realidad objetiva, fáctica e indiscutible. Bukele es un dictador, y ahorita los aplaudidores de Bukele podrían saltar a mi yugular y decirme: ¿cómo te atreves a decir que Bukele es un dictador? De seguro eres un zurdo que apoya el chavismo y a Cristina Kirchner. No soy nada de eso, hombrecillo asustado. Solamente soy un abogado que conoce muy bien de leyes y que, gracias a su estudio de leyes y de historia universal, sé identificar a un dictador con acciones tan básicas como las que ha hecho Bukele, no solamente como extender un periodo de excepción a la infinidad, sino también modificar la Constitución para perpetuarse en el poder y alterar los distintos poderes de la República para no tener oposición en su agenda política para acabar con las maras. Ahora, ¿esto es algo malo? No. Ahora, antes de nada, quiero explicar qué es un dictador y por qué hay un dictador bueno y un dictador malo. Originalmente el término dictador es algo que nace en la antigua República Romana, que era un título que se le daba a un magistrado en casos de extrema necesidad, llámese una guerra, llámese una pandemia, llámese una crisis económica, magnicidio, lo que sea. Y era una persona que durante 6 meses gestionaba con poderes excepción, así como también amparándose con la bendición completa del Senado romano. O sea, este hombre podía dirigir de manera absoluta
la república mientras la situación se arreglaba, y después de ese tiempo el dictador cedía nuevamente su poder al Senado. Y el primer dictador, que podemos llamarlo dictador como nosotros lo conocemos, como una persona tirana que se perpetúa y abusa del poder, es Julio César, que de hecho Julio César había sido un dictador en el sentido anterior que lo había explicado. Pero no venimos hoy a hablar de Julio César ni de historia romana. Pero sobre todo, algo que me gustaría antes que nada criticar es a los aplaudidores como el sucio racista retórico y semántico de Pato Bonato, o al periodista vendepatria sin conciencia de clase y completamente ciego y subnormal de Mark Staroselsky, que critica todo lo que Morena hace mal, pero se quedó en el absoluto silencio cuando el PRI y el PAN hicieron cosas mucho peores. Él no dijo absolutamente nada, pero como ya no están sus jefes que lo mantenían y ahora tiene que vivir de donaciones, ahora sí pega el grito en el cielo, como todos los periodistuchos mexicanos de la oposición. Ahora, ¿esto me hace una persona a favor de Morena? Claramente no. Morena ha hecho lo mismo que Bukele, alterar el Estado para perpetuarse en el poder. La diferencia es que Bukele lo hizo bajo la extrema necesidad de acabar con las maras, y Morena lo ha hecho simplemente para perpetuarse en el poder y ser el nuevo PRI. La diferencia es que el PRI tomó las bases de Porfirio Díaz y convirtió a México en la octava economía del mundo, mientras que Morena nos convirtió en la 16ª. Y bueno, el hecho de que seas mexicano y veas a cuánto está el kilo de tortillas te da una suficiente idea de lo mal que está nuestra economía. Y ahora, he dicho que no necesariamente tiene que ser malo el que una persona sea un dictador. ¿Por qué digo eso? Porque me estoy amparando en la definición romana de una persona que se le da un poder excepcional en un momento de extrema emergencia o necesidad. Conozco a salvadoreños que me contaban los horrores que vinieron con las maras y que sus padres les contaron durante la guerra civil. El Salvador era un completo estado fallido, donde las maras y donde lo más cercano a la narcocultura mexicana reinaba las calles. No podía salir a la calle cuando se metía el sol porque había una probabilidad muy alta, independientemente de tu edad o sexo, de que no regresaras a casa. Por lo menos no vivo o no en una pieza. Y Nayib Bukele tomó al toro por los cuernos y dijo: esto se acaba, hay que acabar con las maras. Y Bukele lo hizo. Construyó el Secot, construyó hospitales, escuelas, mercados, mejoró el sistema educativo para fortalecer la disciplina, el patriotismo y la solidaridad entre los salvadoreños. Y es un absoluto milagro. Pero para realizar esto se tuvieron que tomar medidas autoritarias que la derecha no quiere reconocer, y que la izquierda, como el maltratador burgués enemigo de la revolución conservadora, denuncian de mala manera, atacando a Bukele por los derechos humanos y otras tonterías, cuando Bukele ha sacado de prisión a todas las personas que han sido acusadas erróneamente de haber pertenecido a las maras. Y ahora, un punto que sí me gustaría remarcar y que es peliagudo sobre todo porque esto sí es algo ilegítimo, basándome en la Constitución de la República del Salvador, así como también en su ley orgánica de las Fuerzas Armadas del Salvador. El artículo 78 de la Constitución Política de la República del Salvador dice que el presidente no puede colocar militares en el poder, debido a que esto es un deber civil y él debe conservar la ley civil.
así como también hacer cumplir la ley, no modificarla para perpetuarte en el poder. Así como también mantener a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de seguridad pública dentro de la conformidad de la ley. Y en el caso de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, en el artículo 43, se podría resumir que las Fuerzas Armadas de El Salvador son de carácter apolítico, independiente, pero sobre todo sin ninguna intromisión dentro del Estado. ¿Y qué hizo Bukele recientemente? Poner a una capitán en el Ministerio de Educación, lo cual las leyes salvadoreñas no lo aprueban, porque tanto como dije, la ley orgánica y la constitución política dicen que los militares son independientes del gobierno y los militares no pueden ejercer cargos públicos. Los militares se rigen por militares y el gobierno civil por civiles, con la potestad que la democracia les confiere. Ahora, como conclusión, ¿esto quiere decir que estoy en contra de Nayib Bukele? La respuesta obviamente es que no. Todo esto ha sido necesario para que El Salvador pase 1000 días sin un solo homicidio. Y a pesar de que la oposición ha intentado constantemente manchar la imagen de Bukele, de que ha tenido pactos con las maras y cosas así, no han habido pruebas, ni tan siquiera de corte absurda, que realmente sostengan estas narrativas pedorras. Bukele ha hecho todo lo posible y lo imposible dentro del margen de la ley para acabar con un problema que está pudriendo a Latinoamérica, que es el crimen organizado. Y si esto es autoritario, sí, son medidas autoritarias, y el que no quiera reconocerlo, perdón, eres tonto y eres cómplice de una dictadura. ¿Pero acaso es malo? La respuesta es no. Pero no podemos negar lo evidente, y en este caso lo evidente es que El Salvador es una dictadura. Las fuentes de todo lo que estoy diciendo estarán en la descripción de este video, así como también la música de fondo. Y nuevamente les pido a mi audiencia que recen por Venezuela. Ahorita, con la llegada de la flota francesa y otros asuntos, la situación está muy crítica. Y tengo camaradas allá, como su Five y otra persona, que me han contado que están empezando a hacer reclutamientos forzados, y el miserable de Diosdado Cabello ha dicho que son voluntarios. Por favor, no me importa si eres musulmán, cristiano, judío, pagano, reza por Venezuela. Pídele a tu Dios, fuerza cósmica, entidad superior, filosofía. Pídele el bien sobre Venezuela, sobre los venezolanos, para que esta situación, que es una locura que se ha perpetuado ya tanto tiempo, se acabe y que los venezolanos sean libres por fin. Nos veremos en la siguiente emisión.